se van sumando gotita a gotita, apúrense. Es que cuesta, aunque ya ni siquiera necesitan levantarse, suficiente que abran bien vuestros ojos, lleven la comodidad de vuestro salón a la cama, porque hace un frío que parecen dos. Ya, empezamos. Hola, buenos días, Gabrielita. Luna Estrada. Profesor, buenos días. Hola, Miriam, buenos días. Ya, bien, jóvenes. Empezamos con ustedes mientras van llegando poco a poco los demás, haciendo un poco de repaso en esto que concluimos con ustedes la sesión anterior, ¿no? Habíamos visto que particularmente quienes habitamos la región andina, quienes formamos parte de este rico espacio del territorio peruano llamado región andina, ¿no? Tenemos la suerte a simple vista de poder disfrutar y divisar una heterogeneidad, una gran variedad de relieves, de las cuales las habíamos clasificado en salientes. Establecimos qué es un saliente, está de más recordar simple y llanamente al carácter semántico del término. Saliente es todo lo que sobresale de la superficie, todo lo que sobresale del relieve, ¿no?, terrestre que nosotros conocemos. Y dentro de ellas habíamos visto como formas de relieve a las montañas. Y dentro de estas montañas las clasificamos, ¿no?, como una forma general de referirnos a todo aquello que sobresale de esa llanura, ¿no?, del relieve. Hay montañas altas, montañas bajas, que de acuerdo a esta su condición altitudinal, vamos a darle un nombre específico. Por ejemplo, tenemos las cordilleras, ¿no?, que habían sido, o como conceptuamos las cordilleras, dijimos que la cordillera es una montaña alta, ¿no? Es una montaña alta. Sobrepasa el promedio de 5.000 metros sobre el nivel del mar. En cambio, las serranías, ¿no?, habían sido alineamientos, montañas, ¿no?, de menor tamaño, más o menos extensas, 4.000 a 5.000 metros. Dentro de estas cordilleras y o serranías habíamos encontrado lo que son los pasos o abras, las partes más bajas de un alineamiento de montañas, ¿no?, de una cordillera. Estos pasos o abras habían sido aprovechados por el ser humano, ¿no?, como una forma de intercambio vial, para construcción de carreteras, ¿no?, para una forma de utilizar para comunicar una vertiente con otra, ¿no?, una unidad hidrográfica con otra. Por ejemplo, habíamos hecho mención que nosotros, si analizamos la configuración geográfica, el perfil geográfico de la ciudad del Cusco, nosotros echamos a andar nuestra mirada a 360 grados. En los 360 grados vamos a ver que estamos rodeados de montañas, ¿no? Al norte las montañas del Cusco, las serranías de Vilcacón, las montañas de Picchu, y así, ¿no es cierto? Entonces, esto significa que para tratar de buscar un intercambio, ¿no?, para tener la necesidad de salir de esta cuenca, de este valle del Cusco hacia otro valle, hacia otra cuenca, debimos aprovechar esta configuración geográfica llamado paso a obra. Por eso les decía, si voy al norte, al Valle Sagrado de los Incas, voy a tener que aprovechar el paso o abra de Corao, ¿no? Si quiero ir a mi zona amazónica nororiental, noroccidental, Quillabamba, tengo que atravesar el paso o abra de Málaga. A la parte suroriental, quiero ir a la zona de Paucartambo, ¿no?, quiero el abra de Acanaco, y así. Eso es aprovechado, por eso decimos, dentro de una construcción o intercambio vial,
una de las abras famosas, siempre se los recuerdo, el abra de Porcuya, que aprovechamos esta característica de ser un punto más bajo de un alineamiento de montañas, habíamos aprovechado el abra de Porcuya en primer lugar para hacer pasar por ese paso, valga la redundancia, el oleoducto norperuano. En torno a eso se ha construido la carretera interoceánica norte, ¿no? Las principales canales de integración que tiene la costa con su parte andina y amazónica. Después habíamos establecido como forma de simplemente de información complementaria, porque estos cuatro no están en vuestra separata, ¿no? Nevados, picos, lomas, volcanes, como otras formas de saliente. A estos salientes aparecían lo que son los valles, ¿no? Y en estas formas que vamos a mencionar, vamos a encontrar como actor principal al agua, ¿no? El agua en forma de los ríos, ¿sí? Entrantes son todos aquellos que han sido diseñados formando depresiones. Y los valles, habíamos dicho, que son depresiones longitudinales ubicadas entre dos montañas, entre dos elevaciones. Dependiendo de la amplitud, podemos encontrar valles amplios, valles estrechos o en V, que en algunas veces encontramos, y esto vienen a ser, pues, siempre coronadas, erosionadas por un río, ¿no? No es posible hablar de un valle si no hay la presencia de un río. Pues este río ha sido durante miles de cientos de años el actor que ha ido diseñando, que ha ido modelando la forma, la figura de un valle. Y estos valles a nivel, no les diré Cusco, ¿no? A nivel nacional, internacional, a nivel mundial, se constituyen la principal geoforma. En estos valles, hay que recordar, ¿no? Aquí o al otro lado del mundo, es donde se han constituido las primeras civilizaciones, las mayores concentraciones humanas, por eso les decía, por ejemplo, en la región del Cusco nada más, en un valle se concentra más del 30% de la población económicamente activa. Y el valle más importante de la región de Cusco, que también concentra la mayor población de la región del Cusco, obviamente será este de nuestro valle del Huilcamayo o del Vilcanota. En algún momento en el cuarto mes, creo, lo estaremos analizando en nuestro estudio. Así como hay valles, también hay pongos, ¿no? Otra situación, otra forma diseñada, configurada por la acción erosiva de un río. El pongo es un corte, ¿no? Que ha ocasionado un corte profundo con paredes también casi verticales, ¿no? Que lo ha ocasionado, lo ha diseñado la acción erosiva de un río. El río siempre buscando su curso inferior, ¿no? Ha ido en algunos casos encontrándose con cadena de montañas a las cuales lenta, gradualmente las ha ido cortando, ¿no? Como el pongo de Mainique, formado por nuestro río Vilcanota, Urubamba. También tenemos cañones de presiones longitudinales con paredes casi verticales, otra figura generada por la acción erosiva del río. Por ejemplo, si nosotros nos adentramos en este territorio que tenemos como imagen, ¿no? En esta presentación, estamos encontrando lo que es el cañón de Machu Picchu. Y si alguna vez han realizado esta ruta por tren, si nos vamos adentrando desde Ollantaytambo, que es la ruta ahora más general en tren de Ollantaytambo hasta Aguascalientes, vamos viendo que de Ollantaytambo el vallecito, ¿no? Estrechito se va estrechando cada vez más, hasta formar pues ese bendito cañón, donde apenas encontramos un pequeño espacio para el recorrido del tren. Si nosotros observamos tanto a la vertiente derecha e izquierda, nos vamos a encontrar, ¿no? Con paredes verticales que alguna vez Valcárcel decía, es una naturaleza que al propio ser humano lo hace sentir tan chiquito y es una forma de expresión natural que intimida al ser humano, dice, ¿no? Porque las paredes tienen enormes altitudes que constituyen además por ello
una belleza paisajística extraordinaria. Las quebradas, depresiones alargadas y angostas, pero con una gran pendiente, ¿no? A diferencia de los valles, pongos, el nivel de pendiente suave, ¿no? En el caso de las quebradas, por eso no tienen alto pendiente, y en estas quebradas, particularmente en temporada de lluvias, se producen permanentemente, ¿no? Deslizamientos, como por ejemplo tenemos, valga la redundancia, la quebrada, ¿no? En Calca y Anatil, toda esa zona caracterizada. Depresiones también vamos a establecer, que son aquellos territorios que se encuentran por debajo del nivel promedio del territorio, ¿no? Por debajo del nivel promedio. Imagínate, estamos en una pampa, ¿no? O estamos en una gran meseta plana y de pronto encontramos un terreno hundido. A eso se llama depresión. Y las mejores o las principales depresiones dentro del territorio peruano lo tenemos en nuestra región costeña, ¿no? Y una de ellas va a ser famosa porque nos va a permitir identificar el punto más bajo del territorio peruano. Después tenemos como información complementaria las cárcavas, los barrancos, entre otros. También hablamos muy rápidamente de los planos, ¿no? Son terrenos homogéneos, llanos, y dentro de ellos también destacamos ¿no? la precisión del nombre debido a su altitud, ¿no? Y dentro de ello tenemos una llanura y una meseta. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia entre una llanura y una meseta? Las llanuras son territorios planos, ¿sí? Pero que se encuentran a baja altitud con referencia al nivel medio del mar, ¿no? Pampas perdón, llanuras vamos a encontrar en, en nuestra Amazonía, ¿no? Y en nuestra Amazonía hay promedios que superan los 300, 400, 500 metros sobre el nivel del mar. En cambio, ¿no? Las mesetas, ¿no? Vienen a ser territorios planos también, igualito que las llanuras, pero la gran diferencia será de que estas generalmente se encuentran a alturas superiores de 3.000 a 4.000 metros. Por eso la principal diferencia entre una llanura y una meseta puedo entender cuando hago como referencia llanura amazónica, ¿no? O llamar propiamente aquí a nuestra meseta de Chinchero, que se encuentra en esas altitudes promedias de 3.000 a 4.000 metros, que si Dios quiere y la voluntad de nuestros políticos lo permiten, en algún momento estaremos en la obra soñada de Aeropuerto Internacional del Cusco, ¿no? Una característica de estas mesetas, dice, la gran mayoría, dice, limitan con una depresión, ¿no? ¿Qué significa el caso de limitar con una depresión? Nosotros encontramos en la meseta de Chinchero, así un territorio homogéneo, ¿no? Casi llegando a los 4.000 metros. Si nosotros divisamos hacia el norte, ¿qué sucede con esta meseta de Chinchero? Hacia el norte limita con una gran depresión. ¿Y cómo se llama esta gran depresión al norte? Al norte esa gran depresión se llama el Valle Sagrado de los Incas, ¿no? Una característica casi general de todas las mesetas. En cambio, los altiplanos son también planos altos, ¿no? Plano alto, altiplano. ¿Y cuál es la característica de un altiplano? Además de ser un plano alto, los altiplanos se encuentran rodeados, se encuentran coronados, se encuentran bordeados por cadenas de montañas. Por ejemplo, decíamos el altiplano
del Titicaca o el Collao, ¿no? Este se encuentra por la parte occidental, coronada por la cordillera volcánica, y por la parte oriental, rodeada, coronada por la cordillera de Carabaya, ¿no? Y como información complementaria, hacemos mención a las penillanuras y a los desiertos. Y terminando nuestra clasificación de nuestras formas de relieve, haremos mención a las formas deposicionales. Y dentro de las deposicionales tendremos los conos de deyección o conos aluviales. ¿Cómo son? Como podemos ver en el gráfico, y acá se los he destacado, ¿no? Se caracterizan por esa forma, ¿no? Por su forma cónica, ¿no? O de abanico, como dice, de suave pendiente. Esto generalmente se encuentran a las orillas de los ríos, por eso algunos llaman cono aluvial, o como en este caso, ha sido provocado por el descongelamiento. Acá directamente hay un responsable, ¿no? Que tendrá que ser el calentamiento global, que hace posible que nuestros grandes glaciares que tenemos acá se estén descongelando y por estas el agua se discurra, ¿no? Y cuando discurre el agua, no solamente estamos hablando de un discurrir de líquido, sino que este agua es un agente erosivo, ¿no es cierto? Va arrastrando material, erosionando las partes altas y los va depositando acá, formando este bonito cono de eyección. Y como información complementaria, llamamos o mencionamos también, ¿no? Las terrazas fluviales, las deltas y los abanicos, ¿no? Muchas veces estos, ¿no? Muchas veces este material, ¿no? Que ha sido transportado por la acción esa del río, puede llegar incluso, ¿no? Del río, de la lluvia, digo, si están próximos a, por acá, si estuviera próximo a un río, decimos, muchas veces este material deslizado inclusive puede modificar o simplemente puede obstruir el curso de un río, ¿no? Muchas veces. Esto lo podemos ver en algunos lugares, por ejemplo, de nuestro Valle Sagrado de los Incas. Y con esto damos por concluido nuestra primera balota del segundo examen. Cuyo material ya se les ha compartido. Por si acaso, jovencitos, ¿eh? ¿Han revisado ya vuestro material? Sí, profesor, gracias. Qué bueno, qué bueno. Ya Banquito también ya se les ha mandado para que vayan ahí distraéndose. Entramos, ya pisamos territorio peruano. Y qué bonita manera de hablar del territorio, entrar al territorio peruano. Casi siempre, y eso pese al retraso de ahora que tenemos, me toca trabajar o coincide con el mes de julio, ¿no? Nuestro mes patrio. Y una de las grandes, de repente, facilidades que me da trabajar geografía o historia es que nos permite despertar un poquito más nuestra identidad y despertando nuestra identidad nos permite generar amor a lo nuestro, ¿sí? Balota 6, espacio geográfico peruano, ya aterrizamos en territorio peruano, aterrizamos en nuestro rico Perú y de manera referencial les quiero hacer esta primera reflexión. En los últimos 200 años de vida republicana que tenemos, no hemos tenido nunca un símbolo, un ideal que nos haga sentir tan orgullosos de ser peruanos como esta cosita que lo estoy enmarcando en doble cuadro. ¿Cómo se llama esa cosita, saben? Jovencitos, ¿podemos hablar algo? ¿Cómo se llama esa cosita que acabo de
resaltar en negrito. ¿A poco que no sabe? Bueno, ¿Cuál, profesor? esto que estoy resaltando en el medio de la presentación entre negro y azul, gracias, es mi marca Perú. Esa es la marca Perú. Vuelvo a recalcar, ¿no? Este es uno de los signos o símbolos, ¿no?, que en estos 200 últimos años de vida independiente nos ha despertado para hacernos sentir orgullosos de ser peruanos. ¿No? No ha habido nunca ni nuestro himno nacional, ni nuestro escudo, ni nuestra bandera, no han sido lo suficientemente a la altura, al nivel de esta marca Perú, que nos haya hecho conocidos en el mundo. Después de esto vino nuestra participación, después de más de 30 y tantos años, creo, a un mundial, ¿no? Y otro símbolo que nos hizo sentir orgullosos de ser peruanos, nuestro segundo himno, ¿no? Contigo, Perú. ¿No? Supuestamente, a ver, si cada uno, o a simple vista, yo planteo una pregunta y les digo, jóvenes, a ver, díganme cuál es vuestra nacionalidad. Creo que no hay uno en el salón, ¿no? Y caso contrario, levante la mano, por favor, que no tenga la nacionalidad peruana. Aunque podría ser posible que ahora con tanta llegada de los hermanos venezolanos, por lo menos de repente ya tenemos uno acá, ¿no? Toditos tenemos la nacionalidad. Valerie, ¿eres venezolana? No te creo por ningún lado. Por ningún lado. Muy bien. Se trata de ponerle de la calle Venezuela es Valerie, Avenida Venezuela. No, qué bien. Se trata de eso, ¿no? Miren, toditos asumimos la nacionalidad peruana. Yo les pregunto, ¿somos nación? Ustedes que llevan educación cívica, ¿ah? Sí, profesor. ¿Somos nación, John? Valerie dice sí. Histórica y geográficamente bueno, jurídicamente podemos decir, sí, pues todos somos nación. Por ahí incluso en nuestro DNI dice nación, ¿no? Peruana, ¿no? Pero de pronto histórica y geográficamente no lo somos, ¿no? Y si lo hemos sido muy pocas. Ustedes si me ayudan a recordar, ¿no? Dice, ¿qué es nación? Nacionalidad. Viene a ser el conjunto de personas que comparten el mismo escenario geográfico, el mismo territorio, los mismos ideales y las mismas aspiraciones, ¿no? En la historia sabemos que poco más de 50 hombres barbados y a caballo se trajeron un imperio, ¿no? El imperio de los incas con una facilidad increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque jamás fuimos nación. Nos encontraron en un momento de conflicto interno entre nosotros, ¿no? Entre los de abajo y los de arriba, entre los del norte y del sur, Huáscar y Atahualpa. Por eso les hizo facilito. Ahora, a lo largo y ancho del territorio peruano, en estos 200 años hemos querido construir, ¿no?, la idea de nación. No hemos podido, ¿no? Imagínense en el Cusco, ¿cómo se habrá vivido en el Cusco un 28 de julio de 1821? ¿Saben qué significa esa fecha? No. 28 de julio de 1821. Y que obviamente La estamos... proclamación de la independencia. La proclamación. De la independencia. Un 28 de julio proclamamos la independencia. ¿Dónde se proclamó? En Lima. Ese día, ¿qué habrá pasado en el Cusco?
¿Creen que habremos disfrutado de ese acto histórico? En el Cusco ni enterados, es más, en el Cusco bastión de presencia española importante, ¿no? Hace no mucho intentamos establecer en el Perú una nueva organización política, ¿no? La famosa regionalización. ¿Funcionó? No funcionó, ¿no? Porque inclusive dentro del Cusco mismo tenemos una diversidad de etnias y quienes de repente conocemos un poquito más. Por ejemplo, hace poquito, ¿no? En 2, 3 semanas se desarrolla en el Cusco la peregrinación religiosa más grande de Latinoamérica, por qué no decir del mundo, la peregrinación al santuario del Señor de Coilloriti. Y han visto cómo van delegaciones, ¿no? No sé si conozcan alguna delegación que va a Coilloriti con nombre propio. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se autodenominan esas delegaciones que van con sus músicos, sus danzantes? ¿Alguien sabe tal vez? Naciones. 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 Las naciones. La nación tal, la nación cual. Fíjense, ¿no? Entonces, culpables no somos nosotros, ¿no? Primero, nuestra heterogeneidad geográfica, ¿no? En el Cusco nomás, esas las naciones, los, los canas, los canchis, ¿no? Naciones así definidas con un ideal propio. No hemos sabido construir en estos 200 años eso que nos permita cumplir un requisito de ser nación, ideales comunes, ¿no? Estos últimos años hemos ido dando algunos avances significativos y ojalá logremos, ¿no? Hace unos 15 a 20 años atrás, el Perú dentro de la UNESCO participó, ¿no? El Perú participó proclamando Machu Picchu, ¿no? Se considerará como una de las 7 nuevas maravillas del mundo y para ello participamos de una votación mundial. Ahí, en ese momento, el de la costa, el de la sierra, el de la selva, como se llama, todos apuntamos a que se catalogara Machu Picchu, maravilla del mundo. Los del norte, los del centro, los del sur. Nos falta, por eso, ideales comunes que nos unan a todos, a los de norte, centro, sur, costa, ¿no? En ideales comunes. Por eso nos cuesta ser nación. Aún el costeño se siente diferente al andino, al serrano, el serrano diferente al amazónico, pero estamos dando algunos cambios importantes, ¿no? Por ejemplo, alguna vez han interactuado, han hablado con algún jovencito, amiguito, amiguita que viene, por ejemplo, de Piura y le preguntamos, ¿de dónde vienes? ¿Saben cómo se identifican? No. Un señor que venga de Piura, de Tumbes, de Trujillo, ¿qué dice? ¿De dónde vienes? ¿Saben cuál es la respuesta común? No. O por ahí, de repente han tenido la suerte en estas fiestas jubilares del Cusco, encontrarse con algún amiguito ahí turista en el centro del Cusco, el señor por la afinidad del idioma es español y dice, amigo, ¿de dónde eres? ¿No? La pregunta se la planteamos a un español, a un, a un francés, a a un italiano, a un inglés. ¿Saben cuál es la respuesta que nos dan ellos? No. El francés, el belga, ¿no? El alemán nos va a decir, soy europeo. No te va a decir, soy de España, soy de Francia, soy de Italia, ¿no? Pero algunos dicen que son de Europa, o si no dicen que son de Francia o España. Por ejemplo, yo me he encontrado con 3 que conozco y directamente te dicen osito, ¿sabes? Sí, pero la gran mayoría lo primero que te va a decir, soy francés, perdón, soy europeo, ¿no? ¿Y de qué parte? Soy europeo, vengo de España, o soy francés, ¿no?
porque ellos van cambiando ese sistema. En cambio, en el Cusco, decimos, ¿de dónde eres? Soy del distrito de Chaqueres, provincia, departamento del Cusco, ¿no? Algo que ya va cambiando, por ejemplo, en el Perú, el de Tumbes, el de Piura, ¿no? Si tú le preguntas, ¿de dónde eres? Él no te va a decir, soy de Tumbes, ¿ah? Como primera respuesta, ¿no? Soy del norte, o soy norteño, ¿no? ¿Y de qué parte? El norte es grande, pero ¿de qué parte? Soy de Tumbes, ¿no? Entonces, miren, esas cositas tenemos que cambiar. ¿Alguna vez han escuchado hablar de un puneño que te diga, soy sureño, de un arequipeño? Ni qué hablar el arequipeño, ¿no? El arequipeño te dice, soy de la República Independiente de Arequipa, ¿no? Entonces, esas cositas no nos hacen aún avanzar como nación. Y espero seguir teniendo imágenes como esta marca Perú que nos unan a todos los que hemos nacido y vivimos en este territorio. Eso es nación, ¿no? Esta marquita Perú, gracias a una gran, ¿no?, iniciativa, a un gran redescubrimiento, más que redescubrimiento, ¿no?, simple y llanamente difusión de nuestra cocina, ¿no? Todo el mundo sabíamos antes, 20 años atrás, sabíamos que teníamos, ¿no?, y tenemos una de las mejores cocinas en el mundo. Pero ¿qué pasó? Faltaba difusión. Vino el gran, ¿cómo se llama nuestro precursor en la cocina? ¿Gastón Acurio? Vino el gran Gastón Acurio. Lo único que hizo es coger esta cocina y darla a conocer al mundo. Y el mundo cayó cautivado ante nuestros pies. Antes se consideraba la cocina francesa la mejor cocina en el mundo. Hoy día nosotros le competimos a los franceses, ¿no?, por nuestra rica, variada gastronomía, ¿sí? Nuestra gastronomía no es como la de los franceses, pues la del francés, su gastronomía básicamente está ligada en base a las pastas, a las harinas, ¿no? La nuestra no. Hay una gastronomía propia de la costa, de la región andina, de la Amazonía. Vente para el Cusco, la gastronomía en el Cusco está identificada con cada una de sus provincias, de sus distritos, ¿no? Gracias a eso nos dimos a conocer al mundo lo que teníamos, eso nos faltaba, y esa magia lo hizo Gastón. Tenemos una de las gastronomías más ricas en el mundo. Y además de todo esto, fíjense, ¿no? No sé si han ido leyendo ya mucho de esto. Nosotros fuimos la que salvamos al mundo de muchas cosas, particularmente Europa nos debe mucho. A Europa en un momento salvamos de la hambruna con nuestra papa. A los europeos los salvamos de una gran pandemia con nuestro arbolito que está en el escudo nacional, el árbol de la quina. No hace mucho al mundo entregamos la famosa uña de gato como un inmunodepresivo, no sé cuál es el término de esta plantita, bueno, que vence o que potencia las defensas inmunológicas del ser humano, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con la uña de gato? Vino una empresa japonesa, la patentó y parece que los dueños ahora parecieran los japoneses. Eso nos falta, ¿no? O como estamos en la lucha incesante con los chilenos. El pisco es chileno, el pisco es peruano. No porque seamos peruanos, sabemos por historia que el pisco es nuestro. ¿Y qué cosa resolvemos o ayudamos para resolver estos problemas si hasta ahora los chilenos cultivan la uva en territorio peruano, ¿no? Entre Nazca, Paracas, el valle de Ica y Chincha, los chilenos tienen grandes extensiones, grandes parrales de uva, ¿no? Un poco más cultivan uva en territorio peruano, procesan uva en territorio peruano, lo embotellan, lo llevan a Chile y lo único que le ponen etiqueta para supuestamente entrar a competir con ese título de la calidad del pisco peruano, ¿no? Entonces, son tantas cosas, jovencitos, que las 2 horas nos quedaríamos hablando, creo, pero yo tengo la esperanza en que ustedes van a cambiar toda esta triste realidad, no diciéndoles que usted, por ejemplo, ese es otro error que hemos cometido nuestra generación, ¿no? Y espero jamás volverla yo como parte de esa generación.
No les voy a decir, jóvenes, ustedes son el futuro, ¿no? Ese ha sido otro de los errores que se ha manejado con las juventudes en el Perú. Jóvenes, ustedes recuerden en el colegio nada más, ¿no? En el colegio estamos bien formaditos, hay una actuación Día de la Bandera, el profesor, el director hace una alocución muy bonita de la bandera, ¿no? En medio aplausos, y cómo terminan esas alocuciones, ¿no? Esos homenajes, cómo terminan en el colegio. Por eso, jóvenes, les decimos, ustedes son el futuro. La hora cívica de los lunes, ¿no? Y la hora cívica de los lunes casi siempre terminan con esa reflexión. Jóvenes, ustedes son el futuro. Dice, tarea de todos, responsabilidad de nadie. Entonces, toditos formaditos ahí en el patio, el chico de quinto y secundaria han dicho futuro. Yo no creo que sea. Yo ya estoy de salida. Futuro debe ser el de cuarto. Y el de cuarto, ¿qué dice, no? Ah, futuro yo no creo. Futuro, el de quinto que ya va a salir. Y a mí me falta mucho todavía. El de tercero de secundaria. Futuro yo no sé ni si estoy en el punto medio, no soy ni futuro, ni presente, ni pasado, no sé, no, mucho menos el de segundo, por consiguiente, Profesor, nadie asume esa responsabilidad, ¿no? El futuro es como yo les recomendaría, recuerden, conmigo han hecho ustedes una promesa que desde el mes anterior, ¿no? Exactamente hace casi 6 semanas, hemos dicho, prometemos solemnemente que vamos a dedicar más tiempo al estudio. Y para complementar eso, yo les hubiera dicho, jóvenes, allá donde estudian, en vuestro estudio, en vuestra habitación, en vuestra mesita, donde sea, pónganse un letrero grande, ¿no? Mañana voy a estudiar. ¿Qué resultados nos traería esa gran frase? Hoy te sientas en tu espacio recontra motivado para estudiar y lo primero que lees, no, mañana, mañana. Y el mañana nunca llega, ¿no? Por eso, jovencitos, ustedes no son el futuro, ustedes son el presente. Yamil, ¿qué dirigías, hijo? Bien. Mejor nos centramos a desarrollar, ¿no? Estas cositas, no sé, me alegran, la hora cívica. Ah, carambas, dirigías la hora cívica. Tú eras también de los que decían, compañeros, ustedes son el futuro del Perú, diciendo, no creo, ¿eh? Ustedes son el presente. Bueno, como dice nuestra balota, ahora vamos a hablar de nuestro Perú. Esos profesores, ¿por qué seremos tan así? Más peor debíamos ser los profesores. Como primera tarea vamos a intentar ubicar el Perú en el mundo, en el globo terráqueo. Y recuerden que no hace mucho hablamos de líneas imaginarias y dentro de ellas hablamos de una línea base, la llamada el meridiano de Greenwich. Este meridiano de Greenwich que tenía la capacidad de cortar a la Tierra en dos hemisferios iguales, este-oeste, hemisferio oriental y occidental. ¿En cuál de ellos se encuentra el Perú? occidental. Occidental. Perfecto. Después hacemos una referencia a la otra línea imaginaria, a la otra línea máxima mayor, llamada línea ecuatorial, que había tenido la virtud de dividir el mundo en dos hemisferios, norte-sur, boreal austral, septentrional meridional. ¿En cuál se encuentra el Perú? Perfecto. Y si nosotros combinamos esta información, diremos que el Perú se encuentra en el cuadrante sur-oeste, sur-occidental. Ahí está ubicado nuestro Perú. Y nuestro Perú saben que es parte de un subcontinente que hemos llamado o que llamamos América del Sur. ¿Y en qué parte de América del Sur nos encontramos? Dicen, nos encontramos en la parte central y oeste,
central y occidental de América del Sur. Ahí es donde nos encontramos o se encuentra nuestro territorio peruano. Y es importante, encontrándonos en la parte central y occidental de América del Sur, es necesario establecer entre qué meridianos y entre qué paralelos se encuentran. Recordemos, ¿no? Estos habían sido los meridianos paralelos. La señal de la cruz que aprendimos, o ya lo han borrado también eso. Meridianos y paralelos. Entonces, vamos a establecer entre qué paralelos nos encontramos como territorio peruano. Y para eso, ¿no? Comenzamos a atravesar paralelos en territorio peruano y vamos a ver que el territorio, el Perú, ¿no? En este caso hablaremos de la menor latitud, se encuentra sobre ese puntito. ¿Sí? En ese puntito se encuentra. Y diremos que el territorio peruano se encuentra, ¿no? Se extiende desde los 0 grados, 1 minuto, 48 segundos, latitud sur. Casi estamos sobre la línea ecuatorial, que nos aleja nada más que un minutito, ¿ya? Y se extiende hasta el extremo sur, frontera con Chile, territorio de Tacna, ¿no? Localizado a 18 grados, 20 minutos, 50,8 segundos latitud del sur, ¿no? Eso significa que latitudinalmente el Perú se extiende de los 0 hasta los 18 grados. Esta vez, a nivel longitudinal, diremos que el territorio peruano se extiende desde acá, desde Madre de Dios, desde este puntito, sobre el cual trazamos el meridiano y diremos se extiende desde los 68 grados, 39 minutos, 27 segundos longitud oeste, hasta los 81 grados, 19 minutos, 34,5 segundos longitud oeste. ¿Está claro, jóvenes? Espero que sí, ¿ya? Estas preguntitas pueden entrarnos, ¿ya? Pero para eso, simple y llanamente, hacemos una pequeña mnemotecnia, como si fuera aprendernos nuestro número telefónico. Decimos, latitudinalmente el Perú se encuentra de 0 a 18. Nada más, acordémonos eso. 0 a 18. Latitudinalmente. Y longitudinalmente de 68 a 81. Ahora yo quisiera preguntarles. Ustedes me dicen falso, verdadero. El Perú se encuentra entre las latitudes de 18 grados a 0 grados, latitud sur. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profe. Verdadero. Verdadero. El Perú se encuentra longitudinalmente desde los 81 hasta los 68 grados. Verdadero. Verdadero. Me han dado dos respuestas que aparentemente son verdaderas, ¿ya? Voy a hacer estito acá. Pero ¿por qué no sería lo correcto de 68 a 81? Ahí voy, Valerie. Exacto, ahí quiero ir, ¿no? Recuerden que cuando nosotros hemos hablado de usos horarios y ahorita que estamos hablando de la ubicación del Perú a nivel de cuadrantes, ¿no? ¿Qué dijimos? El Perú se ubica en el cuadrante sur oeste, ¿no es cierto? En el cuadrante sur occidental. El Perú se había ubicado, decíamos, aquí, ¿no es cierto? En este cuadrante. Y para leer latitudes,
para leer las latitudes, ¿cómo leemos? Partimos de 0 hasta los 90 al sur. Así se lee, ¿no? Entonces, lo correcto sería decir que latitudinalmente el Perú se ubica de... Ay, ay, ay. ¿Por qué será así? De 0 a 18 grados. Eso es lo correcto. No de 18 a 0. Y si nosotros nos encontramos en el cuadrante suroccidental, para hablar de en qué longitud estamos, se lee a partir del meridiano de Greenwich a la derecha o a la izquierda. Como nosotros nos encontramos en este cuadrante, tendremos que leer de aquí hacia la izquierda. Entonces, de aquí a la izquierda vamos a decir que las coordenadas correctas van de 68 a 81. Recuerden, vamos en esta dirección. ¿Correcto? Ah, tiene que ser en ordencito. Smith, en ordencito, ¿ya? En ordencito. De Ecuador hacia el sur, 0,18. En ordencito del meridiano de Greenwich hacia el oeste, 68 al 81. ¿Correctito? Correctito. Así tiene que ser. Qué lindo es cuando hablamos en diminutivo, ¿no? No es que reduzcamos las cosas, parece que hablamos con más cariñito, ¿no? Después, ¿qué más diremos? Superficie. Vamos con algunas medidas del territorio peruano, números, ¿no? La superficie, acá también da ganas de llorar. El Perú es el único país que durante su vida republicana, lejos de crecer, se ha reducido cada vez más, ¿no? Hemos visto cómo Islandia, favorecido por un límite de fronteras que se separan divergentes, cada día crece su territorio. En cambio, nuestro territorio peruano, por voluntad de nuestros gobernantes, de nuestros políticos... ¿Cómo era, profe? Dime, Valerie. Antes, ¿cómo era, profe? Antes, o sea, antes de que nos quitaran Antes, nuestros ¿cómo era el territorios. territorio peruano? Sí, ¿A o eso te sea, ¿a refieres? cuántos, sí, a cuántos kilómetros sería esto? No, a ver, la superficie antes, ¿cómo era? O sea, Ya, ¿cómo antes, era ¿cómo era? nuestra superficie? Luz Clarita nos dice. A Sí, ver, Estrellita, ayúdanos a ver cómo era Profe, nuestra... ¿qué forma tenía la mapa peruana antes de que nuestros gobernantes regalaran territorios a todos los países con los Ya, que tenemos fronteras? me encanta ver vuestras preguntas. Era muy grande, dice Estrella. me A ver, refiero a los kilómetros cuadrados. Antes, ¿qué cantidad ya. o cómo era Miren, el kilómetro cuadrado? a ver, vamos a ver, ¿ya? Miren cómo nació el bendito Perú. Primerito hablemos, ¿ya? Es una pistola ¿para qué? Para disparar a nuestros gobernantes, ya están muertos. Vamos a hacer un poquito de historia acerca de la evolución del territorio peruano. ¿Cómo es que nace el nombre del Perú cuando los españoles llegan a este nuevo continente? Y cuando llegan los españoles a este nuevo continente, el primer lugar que llegan es acá. Lo voy a hacer con Roquito. Profesor, Dime, mamá. antes le decían, o sea, como no sabían pronunciar, le decían Virú o algo así. Creo que vino primero Claro, de la Virú famosa y luego leyenda poco a del poco Virú, ¿no es se cierto? va transformando así. Ya, yo lo hago a grandes rasgos nomás, por favor, ¿ya? Los primeros españoles que llegaron acá a Centroamérica, ¿no? Cuba, toda esa zona, viaje de Colón, recuerdo, ¿no? Después, los españoles fundaron dos virreinatos en esta nueva tierra, uno al norte, el virreinato de Nueva España o México,
Y en el sur, al sur de Panamá, fundaron este virreinato que se llamó el Virreinato del Perú. Y el Virreinato del Perú comprendía todo este territorio que estoy marcando acá, separado por ese meridiano imaginario que separaba los territorios de España con los dominios de Portugal acá. ¿Sí? Si nosotros vamos a una raíz más grande del nombre del Perú, ahí nos está mandando un enlace con tal que no sea, están mandando virus en grandes cantidades, ya, no vayan a abrir mensajitos, ese es el mundo. Perfecto, ¿no? Ese era el primer Perú, el virreinato del Perú, el primerito, ¿eh? Mucho más de la Así mitad. es, grandazo, profe, y todo ese territorio hemos perdido. Eso nació como territorio del virreinato del Perú, cuando llegó España. Todavía no digamos que perdimos, ¿no? Porque aquí fue por imposición de España, ¿no? Para los españoles el territorio les era tan grande para una sola puerta de entrada que era el Callao. En España, Nuestra Señora de Veracruz, el único puerto, ¿no? Entonces, les era tan grande para administrar el territorio que comenzaron a crear los famosos virreinatos, ¿no? Las juntas de gobierno, y ahí apareció el virreinato de lo que más tarde va a ser la Gran Colombia, el virreinato de Buenos Aires o de La Plata, ¿no? Por ahí sí van a ser uno de Chile y así. Y el territorio peruano se va a ir desmembrando, se va a ir reduciendo, ¿no? De tal manera que si nosotros llevamos a un tiempo más cercano, el territorio peruano, cuando nace con el nombre de República del Perú, nace más o menos con una configuración parecida a esto, ¿no? De por acá, el Perú crecía algo más por acá, esto de por acá se venía más o menos hasta acá, y de por acá se venía esto más o menos hasta por acá abajo. Ese era el Perú, hace 200 años, con más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Y ahora, ¿a qué nos hemos convertido? 1.285.215,6 kilómetros cuadrados. ¿Y qué pasó con todo este territorio? A ver, alguien Perdimos ahí en las guerras que tuvimos, profe. ¿qué dices, hija? Que se perdió esos territorios en las guerras que tuvo Perú Ya con está, en las guerras. Vamos a ver, ¿qué guerras, ya? Por Sobre ejemplo, todo en los tratados, algunos presidentes como que hicieron algunos tratados con ajá, otros. Ajá. y vamos a Algunos ver pagaron que la deuda externa con deuda rehenes o externa, antes. ya está. Los españoles nos han cortado. Les aseguro que no. Por ejemplo, ¿cómo perdimos este territorio al norte, Guayaquil? Perfecto, muy bien. Por el gran Simón Bolívar, ¿no? Cuando recuerden en una parte de la historia, dice la entrevista de Guayaquil, San Martín fue a conversar con Bolívar para ver Ah, justamente estos ya territorios recuerdo. y Bolívar ya había decidido anexarlo a su gran Colombia. ¿Sí? No le creo que era para que haga un trato o algo así, pero no quiso, creo. Algo así. Exactamente, ¿no? Bolívar desmembró nuestro territorio. Ahora vamos, sabemos qué pasó con el territorio acá. Y voy a hacer una especial demarcación, estito así, ¿no? Eso lo voy a quitar. ¿Qué pasó con este territorio? ¿Quién nos quitó? Con la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no?
Recuerden que eso antes formaba del Alto Perú. ¿Quién desmembró este territorio del Perú? Bolívar. Simón Bolívar también, creo. También Bolívar. Él era el líder de la Confederación Boliviana. Exactamente, ¿no? Generando incluso para satisfacer su vanidad un nuevo país que llevó su nombre, el país Bolívar, que después ya va a cambiar a la denominación que hoy conocemos de Bolivia, ¿no? Y miren, ¿cuál es el concepto que tenemos nosotros del Simón Bolívar, ¿no? El gran libertador. ¿Libertador de qué en el caso de la historia peruana? El primer gran desmembrador de nuestro territorio. Esa es una triste historia, ¿no? Dice, la historia la escriben los vencedores y de acuerdo, ¿no? San Martín también lo hizo con un fin, o sea, independizó así, por ejemplo, Argentina, Chile, y creo que también independizó el Perú para llegar necesitaba creo que llegar a, no sé dónde tenía que llegar y no podía pasar, creo, No, y pero creo sí, que Argentina y Chile le ayudaron cuando él independizó con la batalla de San Lorenzo y creo que la otra batalla, no me recuerdo, Chacabú, no sé cómo era. si nosotros ponemos en una balanza la figura de San Martín y Bolívar son figuras totalmente antagónicas, pues, ¿no? Claro, es otra historia ya que no tiene nada que ver con territorios, ¿no? Pero que tiene un fin estratégico. ¿Por qué? ¿No? En el norte, estando libre, independiente, la Gran Colombia, ¿por qué en el sur, estando libre e independiente, el Gran Virreinato de la Plata, Argentina? ¿Por qué ambas, ¿no? deciden venir al Perú? ¿Por qué San Martín decide venir al Perú? ¿Por qué Bolívar tiene que venir al Perú? Obviamente por asegurar sus intereses, ¿no? Porque sabían que en el Perú se encontraba el más grande y poderoso ejército español, porque estando concentrado el más grande ejército español y el más grande estratega militar español, el virrey Abascal, ¿no? La independencia de la Gran Colombia, la independencia de Argentina no estaba asegurada. No es que han venido a independizar el Perú, cada uno ha venido simplemente a asegurar lo suyo, pero dentro de pretensiones personales, ambiciones políticas, pues acá Simón Bolívar se lo lleva de lejos, ¿no? Por eso no son en balances totalmente contrarios. Ahora, cedimos territorio a Colombia, cedimos territorio a Brasil. ¿Colombia nos ganó alguna guerra? No. Para ver un tratado. Sí. Con Brasil, ¿alguna guerra nos sacó la mugre? Otro No. tratado. Lamentablemente por el Amazonas. Nos hicieron creer que el Amazonas era... Y también en uno de los gobiernos se le dio el trapecio masónico, o el tratado del trapecio masónico, Claro. León de Terry creo que era. Seguía, creo, ¿no? Leguía, Era ¿no? de León de Terry. Claro. No. ¿Y por qué dimos eso? Porque nos hicieron creer que el Amazonas era brasileño. Y miren, a ver, y acá hay muchas circunstancias. Acá tenemos nuestra primer puerto, pues, la creación política de la ciudad, de la primera ciudad amazónica, Iquitos, el puerto fluvial de Iquitos, ¿no? Para llegar a Iquitos en aquella época, estando en Lima, ¿qué hicimos? Aunque ustedes me digan, fácil, profe, ¿no? Nos vamos como ahora nos vamos, en avión. Saben que ahorita la única forma de llegar a Iquitos es en avión, no podemos llegar de otra manera, ¿no? Salvo que te vayas de acá de Pucallpa por el río Ucayali y llegues en barco, ¿no? Pero eso tendrías que hacer carretera, ¿no? Carretera hasta Pucallpa y te aseguro, en una semana, 2 semanas llegamos. Para ir nosotros a crear, ¿no? A generar la creación política de Iquitos, la delegación del Perú salió del Callao se fue al extremo sur de Chile,
nos dimos la vuelta por el Atlántico y por el Amazonas entramos, ¿no? Todo este recorrido hasta llegar aquí y crear nuestro Iquitos. Esas son las coyunturas que aprovecha Brasil. ¿Quieres navegar por el Amazonas? El Amazonas este es mío. ¿Quieres que te dé acceso libre? Ya. ¿Qué me das a cambio, territorio? Se lo dimos a los brasileños. Colombia, con Colombia acá nos separaba un río, ¿no? Y que obviamente no le daba acceso directo al Amazonas. Los colombianos nos suplicaron, También era como eso. quiero tener acceso a... Ya le dimos esto. Acá está el Putumayo, todo eso lo regalamos a los colombianos, ¿no? Claro que esta parte de Chile ya saben, ¿no? Ese es el único territorio que perdimos por meternos en una guerra donde ni siquiera nos invitaron, ¿no? Por eso hace 4 años atrás había un capítulo estrictamente relacionado a geopolítica y que hace 15 años atrás había un cursito en el quinto de secundaria, geopolítica, ¿no? Yo con los jóvenes del CEPRO para llegar a trabajar ese tema, esa balota geopolítica del Perú, les decía, jóvenes, ¿saben qué? Mañana nos toca geopolítica, por favor, se traen un rollo de papel higiénico, los más sensibles se traen 2 rollos, porque nos vamos a poner a llorar terriblemente. Y esta historia, nuestro pasado es para llorar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Algunos dicen, no, ay, por fin sale la verdad. Definitivamente lo que se enseña en los colegios, ¿no? Es una historia convenida, una historia camuflada, porque bueno, así lo establece el ministerio, porque los gobernantes no quieren que se estudie, ¿no es cierto? Y es más, algo mucho más evidente, ¿no? Estos cursos, estos contenidos, cada vez han ido desapareciendo del colegio. Les digo, hace años se hablaba en Quito. Profesor, creo que también Chile, profe. Valerie, No, disculpe, profesor, no. Para declarar la guerra, creo que primero él quería a Antofagasta, creo, y eso era de Bolivia, o no, no me recuerdo, pero buscó una causa para declararle también a, o sea, así de la nada le buscó una causa para declarar la guerra a Perú. O sea, no tuvo muchos motivos. O sea, lo que simplemente él buscó claro, una causa, algo por simple eso, nomás. Porque creo que le estaba apoyando a Perú, a Bolivia, ¿verdad? Por por el eso Guani y digo, esa lista ha sido la guerra. claro, por eso digo, entramos a una guerra donde no fuimos invitados, ¿no? Y llevamos la peor parte. Los bolivianos se contentaron con perder su territorio, su salida al mar. A nosotros no. En el caso nuestro, sufrimos la más grande afrenta, la más grande humillación. Los chilenos llegaron a Lima, de Lima hicieron su prostíbulo, su centro de perdición, su cantina, quemaron nuestra biblioteca nacional. Hay que quemar la biblioteca porque quemando la biblioteca quemamos la memoria colectiva de un país, borramos su historia, ¿no? Convirtieron nuestra universidad, ¿no?, en su vaqueriza, en su caballeriza, ¿no? Entonces, quienes sufrimos las peores consecuencias de esa guerra fuimos nosotros, quienes entramos a una guerra donde no teníamos nada que ver, ¿no? Entonces, así es, Gonzalito, dime, Gonzalito. Aquí se trata de hablar un poquito, bueno, definitivamente los gobernantes tienen la culpa, ¿no? Pero si nosotros retrotraemos ese pasado ahora, ¿no? ¿Por qué el Perú está como está? Por sus gobernantes. ¿Y quién elige a sus gobernantes ahora en esta realidad? Nosotros, ¿no? Entonces, de una u otra manera asumimos nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque estas cosas no se tocan en el colegio. Les decía, hace mucho se hablaba filosofía y psicología en el colegio. Se hablaba economía política en el colegio. Se hablaba geopolítica. Pero como a nuestros gobernantes prefieren jóvenes, ¿no?, entre comillas, analfabetos, jóvenes que no piensen, que no reflexionen,
esos cursos han ido desapareciendo, pues, de la enseñanza de la secundaria. Y cuanto tú tienes gente más analfabeta, entre comillas, es más fácil gobernar. Y el modelo al que También, enfrentamos es eso, ¿no? dice la Constitución que se tiene que enseñar lo que es la Constitución y no se enseñó. Creo que se estaba haciendo cívica un tiempo, pero luego se quitó, creo. Hay tantas cosas que podemos analizar, Por pero ejemplo, no. yo profesora en mi colegio yo no avanzo para nada cívica. Ni ciencia y tecnología hacíamos. En vez que eso nos llevaban a hacer deporte. Esa es nuestra triste historia, jovencitos, pero mi esperanza está en ustedes, ¿no? No como futuro, como presente. Interésense por lo que sucede en nuestro entorno, interésense por leer, ¿no? Hace poquito nomás leía o veía un meme, no sé si no lo vi, pero estoy sacando mis conclusiones. Probablemente una revista, esas que tienen unos programas de televisión, salió probablemente, yo saco mis conclusiones, salió un reportaje a la Foquita Farfán, donde, según Leo dice, la Foquita Farfán había mostrado toda su riqueza, toda su opulencia, ¿no? Sus carros último modelo, sus relojes, sus zapatillas, ahí leía, ¿no? Pero ¿qué decían? ¿Qué riqueza? Si es uno de los hombres más pobres del mundo, porque en toda esa riqueza no fue capaz de mostrar un libro, ¿no? Eso es lo que nos falta. Lean, jóvenes, lean, lean y lean. La lectura es la única herramienta que nos sacará de esta triste ignorancia, ¿no? Vamos, jóvenes, mejor seguimos, ¿ya? Dimensiones, 1.285.215,60 kilómetros cuadrados, ¿no? Eso es lo que hoy tenemos. Y les aseguro que estas cifras seguirán reduciéndose con el correr de los años. Y de acá algunos años dirán, ese profe creo que era brujo, sabía. Esta cifra comprende la soberanía que ejercemos en algunas islas acá, que en conjunto suman poco más de 94 kilómetros cuadrados. Estas cifras incluyen, ¿no? Saben que el Titicaca lo compartimos con Bolivia, ¿no? Dentro del territorio peruano tenemos algunas islas como Taquile, Amantani, ¿no? Que en conjunto suman una extensión de poco más de 39 kilómetros. A eso le agregamos nuestra superficie continental territorial de 1.285.082.20 kilómetros cuadrados, sumados nos van a dar esta cantidad, 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más viene? Puntos extremos. Gonzalo, dime. Todos esos números podría entrar algunos, ¿no? Por ejemplo, podrían entrar la superficie territorial. No nos van a preguntar la superficie insular del mar peruano, les aseguro. Podrían preguntarnos, alguna vez entró la superficie territorial, ¿no? 1.285.215,6 kilómetros cuadrados. Alguna vez entró. Por eso hago referencia. Si es que no entrara, pues yo lo paso así nomás, ¿no? Ya les conté una experiencia con dimensiones cuando hablamos de la Tierra, ¿no? Yo ya la pasaba. Pero también para los números se puede hacer algo. Yo Dime, trato de Valerie. memorizarlos, por ejemplo, o sea, para memorizar los números también es fácil, o sea, solo memorizas los números. Por ejemplo, yo para la superficie lo digo 285, 215. Claro, ustedes tienen que buscar esa estrategia, como cuando la que dice Valeria, ¿no? Valerie, ¿cuál es tu número telefónico? 325-432. No necesitas aprenderte, ¿no? Esto que yo por el tiempo de repente es 1.200.000, así como poema, ¿no? 1.285.215. Simplemente, incluso, ¿no? Podemos encontrarle algunas correlaciones, ¿no? A ver, tratemos de buscar algo, ¿ya?
Olvídate el millón. Siempre va a estar presente el millón. A ver, ¿qué podemos hacer? Como dice Valerio, ¿no? 285, 2815. Listo, 285, 2815, ¿no? ¿Qué más puedo? A ver. 285, ¿cómo lo puedo hablar ese? 285, alguna relación, 8 y 2, 5, 2, 1, 5. Ya, lo más fácil, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurre. Ya les he dicho, una alternativa, una estrategia Que para tenga, llegar a o la sea, que respuesta. tiene 2,5 y 2,5. Exactamente, ¿no? A eso, ¿no? Una de las estrategias que podemos, que estamos aprendiendo es que para llegar a la respuesta podemos ir por 1000 caminos. Incluso el descarte, recuerden el primer mes, podemos responder a veces por ignorancia. No necesariamente debo aprenderme que la superficie es 1.200.000, no, no. Ya ahorita, por ejemplo, esa compañera ya le sacó una relación que justo coincidimos, ¿no? Me acuerdo que las cifras tienen un 2 y un 5. A ver, ¿con qué cosita lo marco? Acá está. Que tienen un 2, un 5. Un 2, un 5. Listo. Ya no necesito aprenderme todo, ¿no? Superficie territorial, 2,5. Listo, 2,5. Y al rato el examen lo construyo. Pues, se supone que es más de 1.000.000, las dos cifras empiezan en 2 y terminan en 5. Ahí está, listo. ¿No? Esas estrategias ustedes deben saber administrarlas de mejor manera. Y para esto también tenemos otra situación de números, puntos extremos. Y para esos puntos extremos no hacemos más que resaltar, como ya están resaltaditos esos mapas, donde nos ha permitido nombrar nuestros paralelos y nuestros meridianos más lejanos hasta donde abarca el territorio peruano. Entonces, puntos extremos vienen a ser los puntos más alejados del territorio peruano y comenzamos destacando ese primerito hacia el norte, ¿no? ¿Dónde se encuentra o cómo se denomina este punto? Este punto se llama el talud del río Huepí, afluente principal del Putumayo. ¿En qué departamento? Departamento de Loreto, frontera con Colombia. Bueno, la gente que llama ya. ¿Entre qué coordenadas se encuentran? Entre las coordenadas 0 grados, 1 minuto, 48 grados, latitud sur, y 71 grados, 10 minutos, 29 segundos, longitud oeste. Perfecto. Vamos al otro punto extremo al sur. ¿Cómo se llama ese punto extremo al sur? Se llama la Pascana del Hueso o el hito número 1. Este se localiza entre las coordenadas 18 grados, 20 minutos, 50,8 segundos latitud sur y 70 grados, 22 minutos, 56 segundos longitud oeste. Ya están determinados los puntos extremos norte y sur. Vamos a hablar del punto extremo más al este del territorio peruano. ¿Y cómo se llama este lugar? Este se llama la confluencia del río Geat con Madre de Dios. ¿En qué departamento se encuentra? En el departamento de Madre de Dios, frontera con Bolivia, ¿no? ¿Qué coordenadas? 12 grados, 30 minutos, 11 segundos, latitud sur, y 68 grados, 39 minutos, 27 segundos, longitud oeste. Algunos ya deben estar moviendo la cabeza. ¿Qué tanto número? Nuestro punto extremo más al oeste, Punta Balcón o Punta Balcones, departamento Piura Talara, frente al mar peruano. ¿Entre qué coordenadas? 0 grados, 40 minutos, 45 segundos, latitud sur, y ya se asó Jenny, ya abandonó la reunión, 81 grados, 19 minutos, 34,5 segundos, longitud oeste. Ahí están la ubicación de los 4 puntos extremos. Y por si acaso, ¿no? Más números. Si nosotros unimos el punto extremo norte con el sur, si yo uno el talud de Huepí con el hito número 1, voy a asumir la mayor longitud, el más largo del territorio peruano.
2.135 kilómetros. Mientras que si yo uno el punto extremo este con el oeste, ¿no? La confluencia del río Jet con el Madre de Dios hasta Punta Balcones, voy a asumir la mayor amplitud del territorio peruano, el más ancho, 1.640 kilómetros. A esto más tienen que venir más cifras, ¿no? La longitud de nuestro litoral peruano abarca desde, una casita le pondremos, ¿no? Desde el paralelo sobre Boca Capones, desde el paralelo de Boca Capones, acá, ¿no? Desde este paralelo hasta el paralelo del hito número 1, ¿no? Que se extiende nuestro litoral peruano, diremos que tiene una extensión de 3.080 kilómetros. Profe, y todos esos números nos vamos a aprender, vamos a hacer algunas estrategias. Por ejemplo, ¿no? Sí, nos van a preguntar, ¿alguna vez entró? Las coordenadas geográficas en la que se ubica el punto, ya, primero preguntaré algunas cositas, ¿ya? Vamos en orden, a ver, díganme, ¿dónde se ubica el punto extremo más austral del territorio peruano? Pascana del Hueso. Pascana de Hueso. ¿Dónde, Néstor? Pascana de Hueso. La Pascana del Hueso, ¿no? Hemos dicho dónde se ubica el punto extremo más austral. ¿Y dónde se encuentra el punto extremo más meridional? Confluencia del río Gea. A ver. En norte, Talgo. Sí, el punto más... A ver, ya me perdí. Punta Balcón, no. Tampoco. Si el punto más austral del territorio peruano se ubica en la Pascana del Hueso, ¿sí? ¿Dónde se ubica el punto más meridional? Si la Pascana del Hueso es el punto más austral, ¿dónde se ubica el punto más meridional? Confluencia del río Gea. No. No. Qué fácil cayeron, ¿ah? A ver. En la Pascana del Hueso. Se ubica en el mismo lugar, ¿no? Porque son sinónimos. Ya, a ver. Vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué dijo Australia? ¿Por qué dije austral? ¿Por qué dije meridional? ¿No? Porque son... Meridional sí sé que es sur, pero Australia no sé qué. Porque son sinónimos, ¿no? Sur. Su opuesto, norte. Sinónimo de sur, meridional. Su opuesto de meridional, septentrional. Sinónimo de sur o hacia el sur, austral. Su opuesto, boreal. ¿No? Ahorita lo que les he dicho es como que les hubiera preguntado, ¿dónde se encuentra el punto extremo más al sur? La Pascana del Hueso. ¿Y dónde se encuentra el punto más austral? La Pascana del Hueso. ¿Y dónde se encuentra el punto más meridional? La Pascana del Hueso. ¿No? En cambio, ahora, si nos vamos a su opuesto, diré, ¿no? El Talhue de Huepi se encuentra en el punto más hacia el norte, en el punto más septentrional, en el punto más boreal. Ahora yo pregunto, ¿cuál será el punto extremo más oriental del Perú? Perfecto. Lo opuesto a oriental, occidental. Punta de Balcón. Sí,
Perfecto, muy bien. Esto hasta acá, la primera aclaración. Segundo, podrían preguntarnos, les decía, como alguna vez ya se planteó la pregunta, las coordenadas de cada punto extremo. De tal manera que podrían preguntarnos, ¿entre qué coordenadas se encuentra Punta Balcón? 04 grados 40 minutos 45 segundos latitud sur, 81 grados 19 minutos 34,5 segundos longitud. ¿Debo aprenderme todo eso? Solo los grados y solo un grado. Por No. ejemplo, También recordemos, porque ¿no? latitud siempre es menor que longitud. Bueno, Solo un grado. Y recordemos, para establecer el punto extremo más hacia el norte, el Talweg de Huepí, recuerden entre qué paralelos nos encontramos y dentro de estas coordenadas, ¿quién nos ayudará de referencia? ¿El 0 o el 75? El 0. Este me va a ayudar. Y para determinar las coordenadas de la Pascana de Hueso, ¿quién me va a ayudar? Ahí está, ¿no? 18. Y hemos dicho, el Perú se encuentra localizado entre, ¿no? Acá dijimos, entre los 0 y 18. Acá está. De ahí está saliendo eso. 0, 18 latitudes, ¿no? Ahora, para yo hablar de las coordenadas del punto extremo más oriental, ¿no? Confluencia Het y Madre de Dios. ¿Quién me ayudará? El 68. Acá está. Y para hablar de las coordenadas de Balcón, ¿quién me va a ayudar? El 81. ¿Por qué? Porque dijimos que el Perú se había ubicado entre los meridianos 68 y 81. Ahí está. Listo. Con eso no necesitamos más. Seguiremos avanzando. Altimetrías. El punto más bajo y el punto más alto del territorio peruano. Obviamente, el punto más alto del territorio peruano se encontrará ubicado en la región andina, ¿no? Exactamente, hablaremos más tarde de la región andina, ¿no? Inmediatamente a continuación de esto, hablaremos de la región andina y veremos que la región andina en el territorio peruano no es más que la configuración geomorfológica más importante de América del Sur, el cual viene a ser la cordillera de los Andes, ¿no? La cordillera de los Andes que transversalmente, para un mejor estudio en el caso del Perú, lo vamos a dividir en 3 sectores, Andes del norte, del centro y del sur. ¿En cuál de los sectores estará ubicado el Huascarán? ¿En los Andes del norte, del centro y del sur o del sur? Andes del Sur. Norte. En el norte. Y en el norte vamos a ver 3 cadenas de montañas. La occidental, la central y la oriental. El Huascarán se ubicará en los Andes del norte, en la cordillera occidental, específicamente en un punto donde la cordillera occidental se bifurca en 2 ramales, la cordillera blanca y la cordillera negra. El Huascarán se ubicará en la cordillera blanca, departamento de Ancash, formando el famoso callejón de Huaylas. Altimetría 6.046 metros sobre el nivel del mar. Acá está. En cambio, el punto más bajo del territorio peruano lo encontraremos en nuestra costa norte, en el gran desierto de Sechura, donde podemos identificar esas geoformas que hemos llamado depresiones, ¿no? Y las depresiones habíamos hace poquito conceptualizado nada más, digo, si este es el nivel del mar, ¿qué pasa en nuestra costa?
y particularmente qué pasa en esta costa más extensa del territorio peruano. Hay lugares donde el terreno ligeramente se hunde. Y si veo este terreno con respecto o con referencia al nivel del mar, este vendría a ser el nivel del mar, ¿no es cierto? Con referencia a este nivel, ¿qué está pasando con este territorio? Está ligeramente hundido. Y en estos territorios ligeramente hundidos sucede lo que sucedería si yo, cerca a un río, muy cerquita a un río, comienzo a cavar un hueco, un hoyo. ¿Qué pasa con el hoyo? El hoyo se va a inundar, ¿no? El agua del río va a filtrar por ese hoyo y va a salir. Lo mismo sucede con estas grandísimas depresiones que tenemos, ¿no? En estas zonas el agua del mar, ¿no?, filtra aquí, ¿no? Pero por acción del sol el agua se evapora y ¿qué se queda? Sal. Nuestras principales depresiones en la costa constituyen nuestros principales yacimientos de sal, muchos de los cuales incluso nos abastecen de nuestra sal de uso común en nuestra mesa, la sal marina, ¿no? En el Cusco debíamos consumir sal de maras, que es una de las sales más ricas, dicen, ¿no? Pero su alto costo nos lleva a consumir mejor sal marina, ¿no es cierto? Y el punto más bajo del territorio peruano justamente se encuentra en una depresión, les decía, ubicada en el desierto de Sechura, y esta es la depresión de Bayobar, ubicada a 37 metros debajo del nivel, no debajo del mar, debajo del nivel del mar. Y también tenemos la laguna Cerro de 24 metros debajo del nivel del mar. Punto más alto y punto más bajo del territorio peruano. Ahora, ¿qué más nos vienen? Ahora nos vienen algunos datos curiosos, simple y llanamente como referencia, y lo tenemos en nuestro texto, creo. El lugar más lluvioso se ha establecido, se ha registrado a la fecha en 15.000 Cusco, ¿no? Donde se han podido registrar lluvias con promedio a 8.000 milímetros. El lugar más caluroso está aquí en Neshuya, como ven en este poblado, ubicado en la región de Ucayali. El lugar más frío, ¿no?, se ha registrado en Imata, Puno, entre Puno y Arequipa, exactamente ya llegando a Arequipa, donde se ha registrado menos 25 grados centígrados. La fosa más profunda la hemos ubicado en la fosa meridional, comprendida en el sector de Tacna, Arica, ubicado a más de 7.000 metros debajo del nivel del mar. Y obviamente nuestro espacio aéreo, que comprende lo que hemos llamado el cielo de Quiñones, que abarca hasta una altura aproximada de 60.000 pies o 18,3 kilómetros, que comprende parte de nuestra troposfera y nuestra estratosfera. Ese es el cielo. Aquí había que agregar, ¿no?, el dominio marítimo, el mar de Grau. Acá también tenemos que hablar longitud y límites de frontera. Se nos vienen más números, pero menos nombres. Qué bonito fuera que solo nos preguntaran, ¿no? ¿Cuáles son los límites del Perú por el norte, por el sur, por el este, por el oeste? Algo que aprendimos para dar nuestro examen de ingreso a primer grado o a inicial. Dime, Valerie. ¿O se te prendió por accidente el micro? Vamos, límites. No, ya no. Ya. Por el norte, Ecuador, seguimos, estos son referenciales, pero los pongo de una vez todos y de pronto vamos a establecer. Ya. Esto de las denominaciones no está en nuestra separata, no nos van a preguntar. En nuestra separata simplemente tenemos límites, como dice el título, límite y longitud, ¿no? Yo para complementar les digo, con Ecuador 1529, desde Boca Capones hasta Huepí y Putumayo. Con Colombia 1506, desde confluencia Huepí-Putumayo hasta Yabarí y el Amazonas. Esas denominaciones son solamente referenciales, ¿ya? Eso no está en la separata. No nos van a preguntar, por consiguiente, de dónde a dónde, pero sí nos van a preguntar, nos pueden preguntar longitud de fronteras, como alguna vez entró. Ordene
¿no? Sería fácil o bonito que nos pregunten, ¿cuál es la frontera política más extensa que tiene el Perú? Brasil. Brasil, obvio, ¿no? Así sería Trome, pero han entrado preguntas, dice, ordenar, ¿no? Secuencialmente, de mayor a menor, la longitud de fronteras del Perú. Si Brasil es el primero, el segundo, ¿quién será? Colombia. A ver, fíjense bien. Ecuador, Ecuador. Ecuador, después, Bolivia. después. Entonces, para esto tampoco no necesitamos aprendernos de memoria todas estas cantidades, ¿no? Y si me preguntaran, por ejemplo, Pero por siempre preguntan el de mayor o el de menor. Y podrían sabemos preguntar el que mayor y Brasil el de no es el menor, de que menor. obviamente es fácil, ¿no? Y el Ya hemos pequeñito sí dicho, le el puede. mayor, Brasil, el menor, Chile. 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 ¿Qué hay si nos preguntan ahora ordenar descendentemente la longitud de fronteras, de menor a mayor? ¿En quién empiezo? Chile, Bolivia. Chile, Bolivia. Bolivia, Colombia, Ecuador. Entonces, ¿qué Colombia, hago, no? Ecuador y Brasil. Ya sabemos nosotros, la frontera más extensa del territorio peruano, hemos dicho, es con Brasil. Ya, esto ya sale. Nos piden ordenar de mayor a menor. Esta configuración política del Perú la saben, ya les he dicho, desde que aprendieron para dar vuestro examen inicial. ¿No? Límites del Perú, por el norte, Ecuador, Colombia, por el sur, Chile, por el este, Brasil, Bolivia, por el oeste, Mar Perú. Ya la saben hasta como Padre Nuestro. Entonces, ¿qué hacemos? Yo le digo el relojito, ¿no? Ya sabemos, Brasil es más largo. El segundo, ¿quién será? Empiezo con el que está al norte, Ecuador. El tercero, el cuarto, Colombia, y el Bolivia y quinto. Ahí está. Comenzamos a caminar en orden, ¿no? Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile. Y si me pidieran, por si acaso, ordenar de menor a mayor, me voy en contra de las agujas del reloj. Ya sé, ya supo, ¿no? El más chiquitito, Chile, y sigo, ¿no? Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, y obviamente ya sabemos que el más grande es Brasil. Partamos en lo que conocemos, ¿ya? Listo, no necesitamos aprendernos todos esos números, porque tampoco nos va. La longitud de kilómetros con Bolivia es de 1047, no, ese ya sería un suicidio, ese lo liquidamos a quien entre a tomar examen de esa forma. Regiones naturales. El Perú, desde un punto de vista geográfico e histórico, es rico, geográfico mucho más rico. Desde una visión original, desde una visión como la que tienen de este mapita del Perú, hace 800 años dijimos, el Perú tiene costa, sierra y selva, nuestras tres regiones naturales que inspiraron a muchas canciones, a muchos himnos en el Perú, ¿no? Costa, sierra y selva. Después nos dimos cuenta que estábamos rodeados de un rico mar y dijimos, no, ya no somos tres, somos cuatro regiones, ¿no? Costa, sierra, selva y mar peruano. Orgullosas de ser peruanos. Muy bien, Estrellita. Ahora, a ver, quiero ver cuán orgullosas de ser peruanas y cusqueños son. A ver. ¿En este grupo hay algún joven que no sea de la región andina? Que no sea... A ver, cusqueños, ¿cuántos hay? Levantemos la mano. Cusqueños primero. Ahí está. Danae, con los primeros que han levantado. Ahí nomás, pregunto. Estrella, disculpen la pregunta que haga. Estrella, ¿de dónde es? ¿De qué parte del Cusco, Estrellita? Cusco. ¿Usted es serrana? Estrellita, ¿usted es serrana?
Se identifica como serrana, perfecto, sí. A ver, ¿a quién más tengo? Ahí no, a ver, ¿a quién más tengo? Por acá aparece Gonzalo. Gonzalo, ¿usted de qué parte es, Gonzalo? Sicuani, ¿usted es serrano? Sí, ya vamos dos, ¿no? Acá tengo Luz de Luna. Ya, de tiempo apareció Luz de Luna. ¿De dónde es Luz de Luna? De Cusco, profe. Cusco, ¿serrana? Sí, Ya tengo tres serranos. Flor, Flor Rosita, ¿de dónde es? Sí, profesor. De Cusco. De Cusco, ¿serrana? No, No. ¿Qué es usted? soy andina. Andina, ahí está ya. Dayana, Chumbivilcana, ¿serrana? Sí. No, da la casualidad que de repente la regla de la excepción ya somos dos. Flor Rosita y yo también soy recontra cusqueño, somos la excepción de la regla, no somos serranos. Los dos somos andinos. ¿Qué les parece? Yamil, ¿qué dice Yamil? Ya, ahora sí pueden bajar vuestros manitos, ¿ya? Por ejemplo, acá también tenemos Cusipata, pero radicas en Sicuani. Y Yamil, por ser de Cusipata y Sicuani, eres doblemente serrano, ¿no es cierto? ¿O no? Andino, ya estamos generando excepciones a la regla, ¿no? Miren, ¿de dónde nació este término sierra? Si ustedes saben, por primera vez el hombre que llegó a estos territorios, al Perú, el primer español que llegó al territorio peruano, llegó acá. Llegó acá. Y esa es otra de las cosas tristes que hay que cambiar, joven. ¿Saben cómo se llama este lugar que he puesto con rojito en el norte peruano para mencionar que es el lugar donde llegó el primer español al territorio peruano según nuestra historiografía? ¿Cómo se llama ese lugar? Hoy ya le hemos dado bastante connotación histórica a nuestra geografía. A ver, ¿cómo se llama ese lugar? Pizarro, el primer peruano que puso sus pies sobre el territorio peruano, llegó acá. ¿Cómo se llama ese lugar? Tumbes. ¿En qué parte de Tumbes? Hasta hoy, ¿no? Esa es una de las tristezas del poblador peruano. Ese lugar hasta hoy se llama Puerto Pizarro. Jovencitos, deben ustedes escuchar en muchos noticieros, ¿no? La televisión, cuando se refiere, por ejemplo, al Palacio de Gobierno, todavía muchos periodistas siguen llamando la Casa de Pizarro. ¿Ustedes sabían que hace 20, 25 años atrás, en la Plaza de Armas de Lima, teníamos un monumento a Pizarro? Sí, No sabía, profe. Les pregunto, ¿ustedes harían monumento a Pizarro? lo quemaríamos, profe. ¿Cómo vamos a hacerle monumento? La gente de Lima está loca, de verdad. Sí, no merece Y eso sucede en gran estar parte ahí. del Perú, ¿no? Por suerte en el grupo, tendremos alguien que sea natural de Madre de Dios. ¿Nadie? Hola, profe, buenas. Nadie. ¿Saben, por ejemplo, cuántas provincias tiene Madre de Dios? Daniela es de Madre de Dios. Qué bueno. ¿Cuántas Buenas, provincias tiene ¿me Madre escucha? de Dios, Daniela? 12. Tres, que sería Tahuamano, Tampopata y Manu. Dentro de ellas tenemos un distrito importante. ¿Conocerás el distrito de Fiscarral? Sí he ido el nombre, profesor, pero lamentablemente no vengo de esa parte. Ya, Bueno, voy a visitarlo. por ejemplo, en Puerto Maldonado
la calle más importante, hasta hay Sí, un soy colegio, hasta hay un equipo, hasta de 10 nombres, 6 o 5 o 7 creo que llevan Fitzcarrald. ¿Y saben quién fue Sí, Fitzcarrald? es correcto. ¿Y saben quién fue ese señor? Ah, Valerie, le Fue el harías... que, Termina, hijita, termina, por favor. Daniela. profesor, si no me equivoco, fue el que descubrió ese istmo, o, o me equivoqué, pero... Ya, estamos equivocados, creo, ¿no? ¿Quién me decía? Valerie, creo que me decía, ¿tú le harías monumento a Pizarro? Sí, profe. ¿Por qué? Para luego quemarlo, profe. Ah, para luego quemarlo. Hazle monumento el 31 de diciembre para quemarlo el advenimiento del nuevo año, ¿no? Miren, solo en el Perú suceden esas cosas, ¿no? Le haríamos monumento a Pizarro, es como hacerle monumento, te violan y monumento al violador. Daniela, recuerda, fue un cauchero. Fitzcarrald fue un cauchero que empezó extrayendo caucho, por eso es que decidimos fundar la ciudad de Iquitos, ¿no? Caucho desde Iquitos, se barrió toda la Amazonía, Pucallpa y terminó en Madre de Dios. Este Fitzcarrald viene a ser el parangón a Pizarro. Pizarro mató cantidad de indígenas acá. Solo en la captura de Atahualpa, en la plaza de Cajamarca, se hablan de cientos de miles de indígenas muertos. Fitzcarrald sometió a trabajos inhumanos, gratuitos, obligatorios, ¿no?, a nuestra población nativa. Casi exterminó a nuestros nativos, ¿no? Madre de Dios, hacia el norte en Amazonas, provincias, colegios que llevan su nombre. Esa es una gran tristeza para nosotros, ¿no? Pizarro llegó acá a la costa en Puerto Pizarro, se tuvo que venir aquí a Cajamarca. Pizarro tuvo que atravesar la costa para llegar a la región andina, ¿no? Y para llegar a la región andina observó, como observamos en el Cusco, alineamiento de montañas que hay en España. Y ese alineamiento de montañas en España se llama serranías, ¿no? Ahí tenemos la Sierra Madre, Oriental, Occidental, la Sierra Morena y tantas cosas. De ahí es que al encontrar una similitud entre esas formas geográficas de España con estas, nació el término de sierra, y equivocadamente lo hemos ido repitiendo y lo repetimos hasta ahora, dándonos cuenta que esta forma, este accidente geomorfológico se llama Cordillera de los Andes, y al que vive en la Cordillera de los Andes se le llama andino, ¿no? Serrano. Entonces somos andinos. Lo mismo sucede en la selva, ¿no? Selva. Para nosotros no hay selva. Se ha copiado la imagen que teníamos cuando yo era niño, veía las películas Tarzán de la selva, ese escenario donde Tarzán se divertía en los extensas áreas de bosques, humedales del África, ¿no? Que por parecido al nuestro, Profe, lo llamamos selva, pero la nuestra se llama región amazónica. Dime, Valerie. ¿lo vio en dibujo o lo vio en película? Lo vio en película, en blanco y en negro todavía, ¿no? De niñito. Tarzán de la selva. ¿Ustedes habrán Yo también escuchado lo vi, algo de profe. ustedes ya lo habrán visto blanco y color? Tenía su pantera y tenía también su osito, un oso bien grande y una pantera negra. Así es. Entonces, esto a nivel de regiones naturales, el Perú tiene una riqueza. Así como lo vemos de frente, diremos que el Perú tiene una región de mar peruano, costa andina y Amazonía. Les recuerdo que alguna vez esta preguntita mató cantidad de exalumnos cuando entró como pregunta, ¿no? La extensión, el porcentaje superficial de la costa en el territorio peruano es de, ¿no? Mató cantidades 10, 11, 12, ¿no? 12,5. La región andina representa una extensión de 30,2 y la región amazónica 57,3. De aquí que nos aprendamos 2 es suficiente, ¿ya? Es suficiente. El resto ya por matemática simple. 12,5 más 30,2, que es la andina, ¿no?
42,7. El resultante va a ser la Amazonía, pero ya sabemos por cultura general que la región más pequeñita la costa, la región más grande la Amazonía. Ahí van las otras contradicciones del poblador peruano. La región más pequeñita costa, la más poblada. La más grande, la Amazonía, la menos poblada. La que más recursos tiene, menos poblada. La que menos recursos tiene, la más poblada. Nos hemos ido a vivir donde menos agua hay y donde mucho más agua hay. Eso, nuestras regiones naturales. Y como información complementaria, es decir, el Perú es como un libro abierto para cualquier posición geográfica. En algún momento vino Javier Pulgar y Vidal, lo dividió transversalmente el territorio peruano y nos dejó como herencia 8 pisos altitudinales. Últimamente, con la corriente ecologista, Antonio Brac le dio ese enfoque al territorio peruano, estableció sus famosas ecoregiones. Eso como información complementaria. Ahora entramos a trabajar lo que básicamente es nuestra región andina, nuestra rica región andina, como algunos todavía denominan nuestra sierra, ¿no? Somos serranos, dice. Algunos nos sentimos más orgullosos de ser andinos. Recordamos una vez más que el territorio andino representa, dice el... Profe, andino viene de Andes. O sea, Andino viene de Andes, ¿no? Definitivamente. Y son los Andes sobre el que nos habitamos, ¿no? Y al que vive sobre los Andes viene a ser andino. Por eso les hacía esa aclaración. Esta región andina, ¿no? Representa, recordemos, el 30,2. Esto sí va a estar metido en nuestra cabeza como andinos. Algo más dice, tiene un relieve heterogéneo. ¿Qué significa esa palabra heterogéneo? Ayúdenme. Que tiene salientes y entrantes. Tiene diversidad de formas. Es la región más accidentada del Perú. Altitudinalmente se ubica por encima de los 1000 metros y su origen, dice, está relacionada a la tectónica andina. ¿Qué significa esta de la tectónica andina? Recordemos que cuando hablamos de teoría de placas, dijimos, nosotros en Latinoamérica, en el Perú, nos encontramos en un límite de bordes donde las placas convergen, chocan. La placa de Nazca versus la placa sudamericana. En este eterno choque, por llamarlo así coloquialmente, en un primer round, en una primera vuelta de este enfrentamiento, la placa de Nazca se arrugó. Y al arrugarse la placa de Nazca se formó la primera cordillera, la que está debajo del mar, la cordillera submarina. En un segundo round, en un segundo enfrentamiento, la placa de Nazca lo arrugó a la placa sudamericana y producto de esta presión, de esta arruga, surgió nuestra gran columna vertebral de América del Sur llamada Cordillera de los Andes. A eso se refiere que esta región andina se origina como resultado de la tectónica andina, vale la redundancia, producida en el periodo del Mesozoico y Cenozoico. Esta región, por consiguiente, se encuentra atravesado por la cordillera de los Andes, que tiene una longitud más de 7000 kilómetros. Esta cordillera de los Andes se encuentra dividida en dos flancos. Un flanco paralelo al Pacífico, que llamaremos el flanco occidental, y un flanco que va a ir paralelo a la Gran Amazonía, el paralelo oriental. ¿Qué más diremos? En esta región andina se emplaza, empezaremos con algunas de estas generalidades que está después, dice, ¿no? Aquí hay motivos. Si hace ratito hablábamos motivos para sentirnos orgullosos de ser peruanos, acá tenemos de repente algunos motivos para sentirnos orgullosos de ser andinos. La cordillera de los Andes, decíamos, constituye la cordillera más larga del territorio del mundial, ¿no? 7.240 kilómetros. Presenta la cordillera más alta en zona tropical, ¿no? Nosotros estamos entre la línea ecuatorial y la línea del trópico de Capricornio. Sabemos que estas son áreas ligeramente con temperaturas elevadas. Por eso que ante el calentamiento global, nuestros glaciares se encuentran en altísimo
riesgo de desaparición, ¿no? Justamente el Huascarán sobresale como el nevado más alto del mundo, ubicado en zona tropical. Tenemos el volcán más alto, Coropuna, en Arequipa. Tenemos el cañón más profundo, Cotahuasi, Arequipa. El volcán más bonito, por el cual los arequipeños se sienten orgullosos, el Misti. Tenemos el Pongo más largo, Manseriche. El Paso o Abra más bajo, Porcuya en Piura. El Paso o Abra más alto, Anticona Ticlio. El glaciar más extenso, nuestro Jeljaya, que se está descongelándose cada vez más. Y tenemos los volcanes activos, como son el Ubinas y el Sabancay. Entonces, con estas generalidades, entramos a hacer mención a lo que vendría a ser nuestra cordillera de los Andes propiamente dicha, atravesando el territorio peruano. Así como hablamos en su momento del relieve interno de la Tierra, hicimos un dibujito para entender mejor la configuración de los Andes peruanos. Yo acostumbro a hacer un dibujito parecido a este, ¿no? Un dibujito que a cualquiera le va a salir, ¿no? Así, más o menos así. Acá también una arañita le llamo yo, así, ¿no? Más o menos esta configuración tiene los Andes en el territorio peruano, permitiéndonos distinguir dos lugares donde ese alineamiento de montañas parece unirse. Esos lugares la hemos llamado... Nudo y Pasco, no. Exactamente, los nudos, ¿no? Nudo de, aquí está el nudo de Pasco, ¿no? Y este será el nudo de Vilcanota. A partir de esta configuración, podemos establecer, a partir de esta configuración, occidental y oriental, sí. Podemos establecer lo que vendría a ser, ¿no?, transversalmente nuestra cordillera de los Andes. Aquí le ponemos los Andes del norte, aquí le ponemos los Andes del centro y aquí le ponemos los Andes del sur, ¿sí? Arriba vamos a ver que en los Andes del norte hay 1, 2, 3 cadenas de montañas. Lo mismo en el centro, 1, 2, 3 cadenas. Solo en el sur tenemos 2 cadenas de montaña. Todo esto se traduce bajo esta expresión. Sectores. Andes del norte. Aquel sector comprendido, dice, desde la frontera con Ecuador hasta el nudo de Pasco, ¿no? Andes del centro, del nudo de Pasco al nudo de Vilcanota. Andes del sur, del nudo de Vilcanota hacia las fronteras con Chile y Bolivia. En cambio, las cadenas, habíamos visto que por acá tenemos una cadena oriental, la que va paralela a la Amazonía, al medio la cadena central, y paralelo al litoral pacífico, la cadena occidental. En los Andes del centro también tenemos 3 cadenas, distribuidas de la occidental, la central y la oriental. En el sur dijimos que tenemos solamente las 2 cadenas, ¿no? La oriental y la occidental. Esto significa que tenemos 3 sectores y 8 cadenas. Vamos empezando con eso y aquí es donde nos quedaremos, ¿ya? Ahí nos quedaremos con ustedes. Con ustedes me veo mañana. Que tengan un